vamos a realizar entre 7 analistas del Centro de Pensamiento y Estudios Políticos la situación de Chile, el caso de Chile, tras las elecciones del 19 de diciembre, donde Gabriel Boric logró la presidencia de la República. Aquí podemos decir que la transición terminó, la transición entendida desde la caída del gobierno de Pinochet hasta el año 2021, porque en marzo del 2022 empieza el gobierno de Boric. Esa transición, que fue llevada por la concertación, es decir, por gobiernos plurales de centro izquierda y de centro derecha. Sucesivamente, después de Pinochet, los presidentes Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera estuvieron en el poder y evitaron que apareciera una nueva dictadura, pero no lograron zafarse del amarre o de la estructura o del corset neoliberal. De esta manera, terminada la transición de 30 años, empieza una nueva era, con un cambio de sistema, porque Boric pretende un Chile más digno, transformaciones, cambio institucional, paralelo a la reforma constitucional por la Convención Constitucional que se está realizando y que él avaló. Y esto va contra el neoliberalismo, que ha estado como sistema subyaciendo a todos los gobiernos, o sea, la privatización de los servicios públicos, de los derechos sociales y la mercantilización de la sociedad. Lo que se puede inaugurar con el gobierno de Boric, que debe ser su pretensión, es un nuevo socialismo, el neosocialismo, porque si bien es cierto que él ha bebido en lecturas del socialismo clásico, quiere deslindarse del socialismo centrista de Michelle Bachelet y de Ricardo Lagos, quiere deslindarse del socialismo bolivariano de los últimos 15 años, sin apartarse del todo, pero haciendo unas diferencias. Socialismo que puede impulsar y vehicular a través de UNASUR, rechazando la reforma de Piñera y su alianza con algunos países del área del sector derecha al fundar PROSUR. Desde UNASUR puede impulsar este neosocialismo con un multilateralismo nuevo y remozando también, si logra el liderazgo, la OEA, que ha estado anquilosada. Entonces este Chile de 21 partidos políticos llega con una coalición a prueba dignidad, que es una confluencia de movimientos y de partidos alternativos y de la izquierda. De esta manera tenemos que va a enfrentar el problema básico de la desprivatización del agua, que ha acogotado, que ha cansado, que ha disminuido las capacidades económicas de la población. Boric, como presidente, en los primeros meses tendrá que enfrentar el asunto trascendental de los indultos, es decir, todos los jóvenes que participaron en el estallido social y que no cometieron los delitos que les imputan, sino que eran protestantes por las exclusiones acumuladas, están pidiendo, llevan algunos casi 2 años en las cárceles, están pidiendo el indulto, porque el discurso de Boric y su programa y sus pretensiones se identifica con las reclamaciones del estallido social. Aquí es donde la justicia tiene que hacer la diferenciación entre vándalos, terroristas y protestantes, por la macartización o
las manchas que se le han arrojado a quienes protestan, y el gobierno de Piñera los calificó de delincuentes. Cuando se pasa de la protesta y de la crítica a gobernar, se generan grandes expectativas en la ciudadanía. Allí es donde radica tal vez el mayor reto del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, quien asumirá el poder el próximo 11 de marzo. Pues hay grandes expectativas de transformación entre la sociedad chilena que son directamente proporcionales también a la incertidumbre que genera la llegada al poder de un presidente tan joven y que sea de izquierda, de una izquierda considerada radical para varios sectores de la sociedad chilena. En ese sentido, el primer gran reto de Boric es generar confianza en todos los chilenos, desde luego entre quienes no votaron por él, pero también entre aquellos sectores de centro que no lo acompañaron en la primera vuelta, pero que sí votaron por él en la segunda y que fueron decisivos para su triunfo. Boric obtuvo cerca de 1.8 millones de votos en la primera vuelta y más de 4.1 millones de votos en la segunda. Se cree que este crecimiento se dio gracias al electorado de centro que, más que votar en favor de Boric, votó en contra de Kast, el candidato de la ultraderecha que compitió con él en la segunda vuelta. En ese sentido, ese electorado que le dio su apoyo por frenar a la ultraderecha está minado también de desconfianza frente al nuevo mandatario y, por lo tanto, sus primeras acciones de gobierno deben ir encaminadas a darle confianza a esos ciudadanos, muchos de los cuales temen que el nuevo presidente pueda iniciar o impulsar reformas que amenacen el sistema democrático chileno. Boric tiene un programa de gobierno atractivo que busca aumentarle los impuestos a quienes más tienen, a los más ricos, transformar el régimen de pensiones, que en Chile está completamente en manos del sector privado, y también transformar el sistema de salud de ese país, que no tiene una cobertura universal. Inicialmente son puntos muy atractivos, los cuales podrían darle gran sintonía con la ciudadanía si el inicio de su mandato está enfocado en sacarlos adelante sin generar y sin estimular las divisiones y la polarización que se vio en Chile durante la campaña presidencial. El 2022 significa un nuevo inicio, un nuevo capítulo en la historia de Chile. Tenemos al nuevo presidente electo, Gabriel Boric, el líder más joven de la nación con tan solo 35 años, y también el político más progresista desde el presidente Salvador Allende. Chile, desde ya hace bastante, viene buscando un nuevo cambio, viene buscando nuevas oportunidades, una batalla contra la desigualdad que se presenta en este país, principalmente teniendo en cuenta que las tres principales fuerzas que gravitan sobre la política chilena son la búsqueda de la equidad social, principalmente el rechazo a la desigualdad, el miedo al caos y a la anarquía y la propensión hacia el centro. Entonces tenemos a Gabriel Boric, un candidato de izquierda, contra José Antonio Kast, un candidato de derecha bastante conservador, que a pesar de que obviamente tiene a la gente que le apoya, no resulta ser el cambio que la mayoría de la población chilena viene buscando, lo que sí termina siendo Gabriel Boric, el que obtuviera la posibilidad de mostrar que tenía una propensión más hacia el centro, sería el ganador. Como les digo, tenemos dos candidatos de los dos lados, derecha e izquierda. Boric, desde cierto momento, empieza a mostrar que a pesar de que viene desde su izquierda, con sus ideas claras, puede irse más, moviendo un poco más hacia el centro, lo que Kast no demostró, y más bien demostró fue ya como al final de esta carrera por la presidencia, y fue más como una idea de emergencia que sabía que la tenía que utilizar. Obviamente al final los chilenos se fueron por el candidato que para ellos demostraba y significaba el cambio que están buscando. Tenemos a Gabriel Boric, que principalmente fue líder del movimiento estudiantil durante las movilizaciones masivas del 2011.
Desde este momento se podría decir que empieza su carrera política, que empieza su movimiento y su fuerza y su impulso por generar un cambio en el país y por tratar de ser una persona que los chilenos vieran como un cambio. También fue elegido a la Cámara de Diputados por primera vez en el 2014. Entonces, si viene siendo un joven, principalmente, lo podemos decir más bien un estudiante que lucha con sus estudiantes. Empieza con las movilizaciones masivas de estudiantes y desde ese momento empieza a crear todo un movimiento que viene siendo con estudiantes. Claramente, en su primer pronunciamiento como el presidente electo, se refiere a que es el presidente para las y los chilenos, que es lo que pues, se busca, una lucha contra la desigualdad principalmente. Gabriel Boric representa los movimientos sociales y las reivindicaciones sociales que tuvo el paro. Representa eso que para los chilenos es una idea, un sueño, poder empezar un cambio, poder empezar a construir un nuevo país, una nueva sociedad con igualdad de oportunidades, con un mandatario que en verdad supiese lo que quiere su nación. Tenemos que al momento de contar los votos, Boric obtiene el 55,8% de los votos, 11 puntos más que su rival José Antonio Kast, que es este candidato de derecha, conservador, con ideas muy en contra de por lo que en realidad estaba luchando la población chilena, principalmente desde las pasadas movilizaciones por el paro del 2019. Teniendo en cuenta también como un punto muy importante que a partir del 2019 se viene luchando por la nueva constitución de Chile que busca reemplazar la pasada, que fue impuesta en 1980, cuando el país se encontraba justamente bajo el régimen militar de Pinochet. Entonces, esta constitución pasada que presentaba ideas militares, de un régimen que ya nada que ver con la actualidad del mundo en general, siglo XXI, año 2022. Chile busca una constitución que se iguale justamente al movimiento mundial y que al igual represente ideas actuales, que es lo que busca este país. A principios de este año, Boric, ante una multitud después de su victoria, en su discurso principalmente plantea que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Entonces, Boric viene siendo un joven que representa a los jóvenes, pero también representa a todo el país, que busca por un cambio, que busca por que Chile en realidad pueda volver a construir una sociedad con igualdad de oportunidades, igualdad a la manera de vivir. Principalmente, algo que defiende mucho Boric son las pensiones. Uno de sus principales trabajos en su agenda es la búsqueda de las pensiones para las personas que ya, pues unas pensiones justas para las personas que ya terminaron su vida laboral y buscan poder terminar su vida de una manera un poco más tranquila. Siento que Chile a partir de ahora, y principalmente Gabriel Boric, tiene la tarea de construir un país. Se equivocan quienes consideran que Boric, el presidente electo de Chile, hará un gobierno similar al de Salvador Allende, es decir, nacionalizaciones, algunas reivindicaciones sociales importantes y expropiaciones de determinados grupos económicos. No será así por 4 razones que me parecen fundamentales. La primera es que la economía de Chile en el siglo XXI y en el año 2022 es una de las más imbricadas internacionalmente, más articulada al proceso de globalización que hay en toda Sudamérica, tal vez superada solamente por Brasil. Las relaciones de Chile con capitales de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China, India y Rusia no tiene precedentes en América del Sur. Apenas los otros países se están acercando a ese tipo de apertura
a la inversión extranjera en esa dimensión no ideológica, es decir, sin que pesen ideologías para hacer esos negocios. Depende mucho de esos procesos y ha avanzado mucho en el desarrollo económico y social, y en consecuencia eso me parece a mí que sería una limitación muy grande. Todas están relacionadas con los capitales globales, así que queda muy difícil señalar que sería un acto nacionalista. No tiene sentido. Ese sería, a mi modo de ver, un primer elemento. El segundo elemento es que es un gobierno que se hace paralelo a un proceso de redactar y aprobar una nueva constitución. Una nueva constitución que está integrada, por decir, la asamblea que va a redactar la constitución, o sea, esa constituyente, está integrada por fuerzas liberales, democráticas, progresistas, ambientalistas, de jóvenes, mujeres, y todas, es altamente diversa, y en esos casos resulta una constitución muy importante, muy articulada a la realidad nacional, pero como son tantas vertientes y no hay una que domine, los gobiernos tienen que hacer esfuerzos de concertación obligatoriamente y no pueden imponer reformas que puedan afectar a uno de los grupos que conforman la sociedad chilena. Es decir, lo obliga al diálogo y no puede ponerse a hacer ensayos de reformas sin saber qué va a salir de la constituyente. Esa es una limitación que es necesario tener en cuenta. El doctor Almario se refiere a que el pinochetismo está vivo. O sea, los seguidores de Pinochet, el imaginario de lo que dejó como impronta ese gobierno de dictadura militar. La verdad es que el 44% que obtuvo Kast, José Antonio Kast, el candidato de la derecha, 44% de la segunda vuelta, es igual al 44% que obtuvo Pinochet cuando perdió el plebiscito, porque el no obtuvo un triunfo para la terminación del régimen militar, pero ese 44% está vivo, ¿sí? Y que se traduce en una votación de más o menos 3.700.000 votos, porque el potencial electoral en Chile es muy bajo, tanto sí que Boric gana con 4,5 millones, ¿sí? Y que la abstención llegó al 55%, y que la votación llegó al 55% y la abstención es del 45%, después de que desmontaron el voto obligatorio. Entonces las fuerzas de la derecha están en el Congreso y están en la Asamblea Constitucional, en la Convención Constitucional, que van a reformar la Constitución. Todo movimiento de irrupción social, ¿sí? Todo movimiento de cambio trae reacciones. Como toda revolución trae una contrarrevolución. Entonces, ¿cuál puede ser la contrarreacción de la derecha? Sabotear la constituyente, porque ahora tienen la mitad de constituyentes, y no dejar aprobar, porque en la campaña Kast lo dijo, que no estaba simpatizando con lo que sucedía en la reforma constitucional. Entonces, si esa constitución la deforman frente a las pretensiones de las nuevas fuerzas que quieren una constitución para modernizar el Estado, le van a entrabar el gobierno. Ahora, él estuvo de acuerdo, Boric, en que la solución para frenar el estallido que empezó en el 2019, igual que en Colombia, aquí empezó también en noviembre del 2019 y allá en octubre del 2019. Y aquí la segunda etapa del estallido fue en el 2021, desde abril del 2021. Pero las fuerzas sociales chilenas que habían participado de varios movimientos, no solamente desde el Frente Amplio con el movimiento estudiantil del 2011, sino que habían avanzado en otros, como lo explica Eugenio Tironi, ¿sí?
en una conversación magnífica con Íñigo Errejón, todo ese acumulado de acciones sociales en reacción contra la concertación que se volvió neoliberal o nunca pudo cambiar al neoliberalismo. O sea, esa estructura no la pudieron cambiar. Ahora pueden reaccionar y bloquear el cambio. Sobre todo que allá en Chile aprobaron que 2/3 de la votación, tanto en el Congreso para leyes que tengan un sentido tributario, que es una mayoría muy exigente, se dé, que es lo que quiere cambiar la constituyente. Pero resulta que logró Piñera y sus socios en el poder, cuando llamaron a una reforma constitucional como solución a la crisis del estallido social, que la Asamblea Constituyente también funcione con los 2/3. O sea que son mayorías cualificadas y en ese sentido pueden impedir que el programa de Boric, que es todo lo que él reclamaba en la acción social con los estudiantes y con los del estallido, no se puede hacer realidad en normas constitucionales. El doctor llega en un contexto muy interesante y es, primero, un proceso constituyente. Recordemos que un proceso constituyente, lo que antecede al proceso constituyente es un proceso destituyente. Lo de las movilizaciones sociales, las diferentes manifestaciones, el estallido social, es un proceso destituyente de un modelo de Estado que ya no debe de ser, que ya no es. Y quienes fueron escogidos en la Asamblea Nacional Constituyente chilena, en su gran mayoría tengo entendido, doctor, que son sectores ambientalistas, anticapitalistas, feministas, sectores sociales de los movimientos sociales, que también acompañaron a Boric. Entonces, yo creo que por ahí, por la Convención Constitucional, pueden realizarse los cambios que quiere Gabriel Boric. Y como bien lo dijo el doctor Armario, yo creo que el modelo de gobierno de Gabriel Boric va a ser un modelo de concertación, de conciliación de clases, donde va a ir a la búsqueda, obviamente, de esas reformas democráticas y sociales necesarias, pero que van a ser también concertadas con los sectores, el sector privado, los sectores económicos, los capitales internacionales. No creo que va a ser, digamos, un gobierno de ruptura, a no ser que pueda convertirse de ruptura en el sentido de que quieran de alguna manera, digamos, sabotear el gobierno de Gabriel Boric, que ha sido la experiencia en América Latina. Cuando llega un nuevo mandatario con una visión, digamos, democrática, social y que proviene de unas fuerzas de izquierda, trata de ejercer un modelo de conciliación de clase y de concertación. Sí. Pero en cuanto llega el saboteo, en cuanto llegan los grupos económicos a no dejar surgir la economía, en cuanto llegan los sectores políticos a marginar el proyecto democrático. El triunfo de Gabriel Boric en Chile, presidente electo hoy con la mayor votación que se ha tenido en la historia republicana de este país, que supera ampliamente la votación que se dio histórica sobre el plebiscito para el retorno a la democracia, y se conjugan muchísimos factores, no solamente de la propia realidad política, económica chilena, sino también de la región. Vemos cómo a lo largo de estos 2 años varios países han girado hacia la izquierda de nuevo, exceptuando el caso de Ecuador, donde el centro se alía con la derecha y es el candidato de derecha quien termina ganando las elecciones. Aquí en el caso de Chile, el centro claramente se va, las fuerzas de centro se van a votar con Gabriel Boric, y eso hace posible que Kast, el candidato de ultraderecha, pues sea vencido. Para resaltar del día de las elecciones, me pareció muy importante, número uno, la velocidad con la que estuvieron los resultados. Creo que es de admirar el sistema de votación y el sistema para poder contar los votos en Chile.
la registraduría o el sistema que tienen allá. Y produjo también un comunicado muy rápido, el candidato vencido aceptando la derrota, lo cual también llena de institucionalidad el proceso. Asimismo, el presidente Piñera llamó inmediatamente a Gabriel Boric, tal vez la primera videollamada que se hace en vivo y en directo para este tema. Y esto reviste de institucionalidad pues el proceso electoral que se dio en Chile, también obedeciendo, hay que decirlo, a las lógicas del mercado. Pues Chile es un país que cotiza en bolsa por los minerales y que tiene el 57% de las reservas de litio, actual mineral imprescindible para el desarrollo tecnológico de los automóviles y vehículos eléctricos en el mundo. Actualmente Boric se enfrentará a varias propiedades o cosas que tiene en contra. Una de ellas es su TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, del cual se debatió mucho durante la campaña, que dice estar medicado y como cualquier persona con una enfermedad de este tipo, pues lo hace completamente funcional, aunque sus detractores lo critiquen por eso. También tendrá que ver precisamente con cómo se va a dar la licitación sobre la explotación del litio. Más de 200.000 toneladas de litio están a punto de ser licitadas por el gobierno de Piñera, y el grupo de Boric, con él a la cabeza, han dicho que esperen que no se dé esa licitación en este gobierno, sino que se cree primero las condiciones con una nueva constitución, con un nuevo gobierno, para hacer una licitación donde el país gane mucho más que simplemente explotar el material mineral sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de mano de obra o proceso tecnológico que le deje más ganancias a Chile, que ya desde hace muchísimo tiempo también es un gran exportador de cobre y otros minerales en el mundo. Se enfrenta entonces la región a un giro a la izquierda. ¿Cómo incidirá el triunfo de Boric en las elecciones de Colombia? Pues ya estamos viendo que mucha gente hizo el símil de que así como pudo haber ganado Boric en Chile, puede que gane Gustavo Petro en Colombia. Hay una gran diferencia entre ambos personajes. Boric, un muchacho muy joven que pasa de estar en las protestas de la primera línea en Chile a ser diputado y ahora presidente de la República. Es como si en Colombia algún muchacho universitario que estuvo haciendo parte de las primeras líneas en el anterior paro nacional terminara siendo electo senador y en 4 años presidente de la República. Eso ha pasado en Chile y nos da cuenta de un cambio tremendo que solo ha sido posible en esta época de democracia. La primera vuelta para la elección presidencial de Chile para el periodo 2022 a 2026 se realizó el pasado 21 de noviembre del 2021. En esta, los resultados fueron encabezados por José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien obtuvo el 27.91%, y Gabriel Boric, de la Convergencia Social, con el 25.83%. Dado que ninguno de estos porcentajes superó el 50%, se llevó a cabo la segunda vuelta electoral, que tuvo lugar el 19 de diciembre del 2021, en la cual Boric obtuvo el 55.87% de la votación a su favor, frente a un 44.13% de Kast, lo que representó su logro contundente. El triunfo de Boric representa la posibilidad de materializar y ejecutar la anhelada transformación que la sociedad chilena ha venido exigiendo a través de los diferentes movimientos y protestas que ha llevado a cabo. Esta fe en Boric puede entenderse por medio de los hitos que esta victoria electoral han establecido, como ser el presidente más joven y sin formar parte de uno de los 2 grandes bloques políticos de izquierda o derecha. También ser el candidato con más votos en la historia de Chile, pues obtuvo 4.6 millones, y ante todo ser el primero en remontar la segunda vuelta. Sin embargo, lo más significativo es que él desea terminar con el legado del modelo económico heredado desde Pinochet, y que durante este futuro gobierno ocurrirán las etapas finales de la redacción de la nueva Constitución, la cual será supervisada por Boric.
y él también será quien oficialice el reemplazo de la Carta Magna que se realizó durante la dictadura, pues se va a cambiar por una garantista que favorezca primeramente a la población chilena. Dentro de las propuestas de Boric se encuentra para el sector de la educación una que pretende aumentar la gratuidad en la educación superior. También suprimir el financiamiento bancario de este sistema y condenar progresivamente todas las deudas estudiantiles. También realiza una propuesta en el campo de la salud. En este propone crear un Fondo Universal de Salud, en el cual se administrarán los fondos que aportan los trabajadores y el Estado, mientras que a su vez busca minimizar los tiempos de espera para acceder al servicio de salud. De igual modo, plantea una propuesta para el trabajo decente, se llama el trabajo decente, que implica el pleno derecho a la libertad sindical con negociación colectiva multinivel. También proporciona sistemas de seguridad social en pensiones, salud, cesantías, seguridad en el trabajo y demás, el aseguramiento de salarios dignos y la creación de puestos de trabajo productivos, tanto para el desarrollo individual como para el beneficio común del país, entre otras cosas. Ahora que se ha contextualizado, me permito brindar una opinión respecto a la futura presidencia de Gabriel Boric. Por mi parte, considero como la opinión general que Boric sí va a dar lugar al cambio en Chile. En primer lugar, por el compromiso que ha demostrado en promover la transformación desde antes de convertirse en un candidato a la presidencia. Pues hace 10 años fue reconocido por ser un estudiante que lideraba y participaba de protestas masivas en busca de una educación gratuita y de calidad. Además, sus propuestas anteriormente ya mencionadas evidencian un serio compromiso por beneficiar la población chilena, velar por su bienestar y asegurar un futuro digno para ellos, así como el funcionamiento eficiente y eficaz de las implementaciones que ha propuesto. Por último, retomo el aspecto de la nueva Constitución, pues Boric será quien tendrá el mandato al momento de que se cree esta nueva Carta Magna, por lo que podrá tener una influencia en su redacción y así lograr que la Constitución sea garantista y rompa con ese pasado dictatorial.